Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante, el cual lleva por título Símbolos del servicio del santuario de la serie de Tesoros de la Verdad, parte 3. Y en esta semana que ya hemos comenzado y estamos avanzando poco a poco, tenemos un tema muy interesante. El tema para esta semana es muy interesante y lleva el título de Reflexiones sobre la alimentación. Vamos a reflexionar en estas cosas importantes. Pero antes de continuar, quiero invitarte para que juntos vayamos a la palabra de Dios y leamos el texto que estamos aprendiendo. Y este se encuentra ya en Levítico, capítulo 23, y allí vamos a leer el verso número 27. A los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Con este pensamiento en nuestra mente quiero invitarte para que juntos tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana queremos agradecer por permitirnos encontrar a través de este medio para poder juntos estudiar su palabra. Queremos agradecer por la noche, por el día, y ahora queremos pedir que su bendición nos acompañe en el estudio de su palabra. Pedimos que su buen espíritu nos pueda guiar y que al estudiar lo que hoy vamos a saber, podamos también por la fe cumplirlo. Bendíganos aquí, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con este estudio para el día de hoy. Y el apartado para el día de hoy lleva por título el antitípico día de la expiación. Y nuestra primera pregunta nos dice así: al leer el contexto de la puerta abierta, ¿cómo sabemos que está relacionado con el templo de Dios en el cielo? Esto es, recuerden, el día de ayer estudiamos, aquí tiene la llave de David, abre una puerta y nadie cierra, cierra y ninguna abre. Pero ¿cómo sabemos cuál es esa puerta que se abre y se cierra? ¿Y cómo sabemos que se refiere al templo en el cielo? Vamos a dejar que la misma Biblia nos explique esto y para ello vamos a ir a ella y vamos a ver lo que está escrito allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, y allí vamos a leer el verso 12. Y nos dice así: al que venza, le haré columna en el santuario de mi Dios, y nunca más saldrá fuera. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo, enviada por mi Dios, y mi nuevo nombre. En estos pasajes encontramos la carta que fue escrita a la iglesia de Filadelfia. Y en este periodo donde se abre la puerta y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, es la misma promesa que se encuentra en esa carta en el verso 12. Muy bien. Está hablando entonces, dice que le va a hacer columna en el templo de Dios y nunca más saldrá fuera de ella. No está hablando de un lugar terrenal, aquí está hablando del templo de Dios. Muy bien. De esta forma sabemos que no se está refiriendo a algún lugar aquí, pero está refiriéndose al lugar que está en el cielo. Pero vamos a dejar que la pluma inspirada nos explique un poco más estos asuntos, así que vamos a leer este siguiente párrafo. Acompáñame. Primeros escritos en la página 42 nos explica así: vi que Jesús había cerrado la puerta del lugar santo y nadie podía abrirla, y que había abierto la puerta que da acceso al lugar santísimo y nadie puede cerrarla. Y que desde que Jesús abrió la puerta que da al lugar santísimo, que contiene el arca, los mandamientos han estado brillando hacia los hijos de Dios, y estos son probados acerca de la cuestión del sábado. Esto es, la puerta que se abrió fue la puerta que da acceso al lugar santísimo, y la puerta que se cerró es la que da acceso al lugar santo. En relación a esto, el lugar santo y el lugar santísimo se encuentran en el templo de Dios en el cielo. Pero también ahí están los mandamientos de Dios.
y luz ha sido arrojada o ha brillado sobre el pueblo de Dios. Los verdaderos hijos de Dios entonces comenzaron a investigar, comenzaron a entender y ahora somos probados en relación al asunto de la ley de Dios, específicamente en el sábado. Muy bien, todo esto tiene que ver con el santuario celestial. Aunque en la tierra las personas digan, sabe que el sábado ya está abolido, el sábado no funciona más. Recuerde que estamos hablando del santuario celestial. Y la fe del Israel moderno llega hasta el lugar santísimo en el santuario celestial. Muy bien, pues vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. Sabiendo que Cristo trae consigo el galardón en su venida como resultado del juicio investigador, ¿qué debe ser abierto en el cielo mostrando la autoridad de los 10 mandamientos? Esto es, cuando Jesús retorne, no va a retornar a ver cómo van las cosas o si se puede mejorar algo. Él dice que va a retornar y va a traer su galardón para dar a cada uno según su obra. Pero, ¿cómo es que va a ser esto? ¿De qué manera sabemos que estas cosas van a pasar así? Vamos a leer lo que la palabra de Dios nos dice y vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. En Apocalipsis capítulo 22, en el verso número 12 nos explica así. Yo vengo pronto y mi galardón conmigo para dar a cada uno según su obra. La palabra de Dios nos dice que cuando Jesús venga va a dar a cada uno según haya hecho. Esto es según haya actuado. ¿Actuado en relación a qué? Bueno, vamos a ver qué más nos dice la Biblia. Para ello vamos a leer este siguiente párrafo. Allí en el libro de Apocalipsis, donde estábamos, en el capítulo 11 ahora, pero vamos a leer ahora el verso número 18 y veamos lo que nos dice allí. Se han airado las naciones y ha llegado tu ira, tiempo de juzgar a los muertos, de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que veneran tu nombre, pequeños y grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. La Biblia da una secuencia de hechos que van a acontecer. Muy bien, las naciones se airan. Después que las naciones se airan, según el texto que leemos aquí, el tiempo de juzgar a los muertos viene y después se va a dar el galardón a sus siervos. Muy bien, pero ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver ahora lo que está escrito en el siguiente verso. Acompáñame a leerlo. Se encuentra allí mismo en el libro de Apocalipsis capítulo 11, pero el verso número 19. Y nos dice así. Entonces fue abierto el santuario de Dios que está en el cielo y quedó a la vista el arca de su pacto en su santuario. Y hubo relámpagos, voces y truenos, y un terremoto y una fuerte granizada. La Biblia nos dice que el santuario de Dios, el templo, fue abierto en el cielo y se vio el arca del pacto. Muy bien. En el arca del pacto se encontraban los 10 mandamientos, en el arca del pacto se encontraba la vara de Aarón y el maná. Muy bien. Ahora nosotros vamos a ser juzgados por los 10 mandamientos, justamente. Pues es importante que entendamos estas cosas. Pero vamos a ver cómo nos narra esto la pluma inspirada. Vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra allá en Primeros Escritos en la página 42 y la página 43, el cual nos dice así. Vi que la prueba actual acerca del sábado no podía producirse antes que terminase la mediación de Cristo en el lugar santo y él hubiese pasado al interior del segundo velo. Por lo tanto, los cristianos que durmieron antes que se abriese la puerta de acceso al Santísimo cuando terminó el clamor de medianoche, el séptimo mes, en 1844, sin haber guardado el verdadero día de reposo, descansan ahora en esperanza, porque no tuvieron la luz ni la prueba acerca del sábado que tenemos ahora desde que la puerta se abrió. Esto es cuando el santuario fue abierto, el templo de Dios fue abierto en el cielo, y brilló el asunto del arca, y brilló el asunto de los mandamientos de Dios, y se dieron cuenta de que los mandamientos de Dios seguían vigentes
Entonces, los que a partir de ahí comprendieron, entonces tienen que obedecer. Pero hay cristianos que no entendieron y murieron antes de ese periodo. Ellos murieron en la fe, porque no tuvieron luz sobre este asunto. Muy bien, pero ahora en el tiempo que vivimos tú y yo sí tenemos luz. Pero vamos a ver qué más nos dice. Acompáñame a leer este siguiente párrafo. Mira cómo dice. Vi que Satanás estaba tentando acerca de este punto a algunos de los hijos de Dios, debido a que tantos buenos cristianos se durmieron en los triunfos de la fe sin haber guardado el verdadero día de reposo. Dudaban de que este fuese una prueba para nosotros ahora. Entonces algunos cristianos murieron sin haber guardado el sábado. Y algunos dicen, bueno, si ellos van a ser salvos sin esto, ¿por qué nosotros no? Muy bien, y Satanás tienta en estas cosas. Pero ya hemos visto que el arca del pacto se abrió y allí están todavía los 10 mandamientos. Y luz ha brillado sobre nosotros y ahora tenemos que obedecer la luz que tenemos también. ¿Estamos claros? Pues vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. ¿Qué clase de restricciones en la alimentación vemos durante este antitípico día de la expiación? Esto es, en el día de la expiación tenían que congregarse, tenían que ayunar, muy bien, tenían que afligir su alma. Pero, ¿será que había alguna restricción en relación a la alimentación? Vamos a ver lo que la Biblia nos dice sobre este asunto. Vamos a leer lo que está escrito aquí en el libro de Isaías, capítulo 22. Y allí vamos a leer los versos 12 y verso número 13. Leamos allí. Por eso el Señor, el Eterno Todopoderoso, llamó en ese día a llanto y endechas, a raparte el cabello y vestir saco. En cambio lo que hubo fue gozo y alegría, matanza de vacas y ovejas, comer carne y beber vino. Dijisteis, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Dios había llamado en ese día para que hubiera llanto, aflicción, ayuno, pero en lugar de eso el pueblo empezó a hacer otras cosas. Ahora, ese en el día aquel que simbolizaba, pero en el verdadero día de la expiación en el que vivimos ahora, ¿será que será diferente? ¿Será que podemos hacer todo? La Biblia dice que en lugar de hacer aflicción de alma, en lugar de hacer ayuno, la gente come, bebe, diciendo comamos y bebamos que vamos a morir mañana. Pero veamos cómo nos dice el Espíritu de Profecía sobre este asunto. Leamos lo que está escrito en este siguiente párrafo. Mira cómo dice. Templanza cristiana e higiene bíblica nos dice así en la página 119. Una y otra vez se me ha mostrado que Dios está tratando de llevarnos de regreso, paso a paso, a su designio original, que el hombre subsista con los productos naturales de la tierra. Entre aquellos que están esperando la venida del Señor, el comer carne finalmente será eliminado. La carne dejará de formar parte de su dieta. Debemos tener siempre presente este blanco y esforzarnos por alcanzarlo. No creo que la práctica de comer carne esté en armonía con la luz que Dios se ha complacido a darnos. Recuerdan el texto que dice que debemos afligirnos, el que acabamos de leer, debemos de ayunar, pero la gente quiere comer. Muy bien, Dios quiere que nosotros volvamos al plan que Dios tenía para el ser humano y quiere que el uso de la carne se elimine. Eventualmente se eliminará entre el pueblo de Dios. Muy bien. Pero vamos a ver qué más. Así que acompáñame a leer ahora este siguiente párrafo. Mira cómo dice aquí. Especialmente todos los que están relacionados con nuestras instituciones de salud deberían educarse a sí mismos para subsistir con frutas, cereales y verduras. Si nos movemos por principios en estas cosas, si como reformadores cristianos educamos a nuestro propio gusto
y llevamos nuestra dieta hacia el plan de Dios, entonces podremos ejercer una influencia sobre los demás en este asunto, que será agradable a Dios. Entonces, aquí tenemos el asunto. Hoy tenemos que abstenernos de estos alimentos, según hemos leído, porque vivimos en un día antitípico de expiación y en un ayuno antitípico. No es que no comemos, pero no comemos estos alimentos. Muy bien, porque no era el plan de Dios que el ser humano comiera estos alimentos. Pero tristemente el ser humano buscó todo tipo de complicaciones y hoy día las personas comen esto. Pero no está correcto. Hemos de volver al plan original que Dios tenía. Por cierto que en el plan original el ser humano apenas comía frutas y semillas, pero por causa del pecado Dios tuvo que introducir las verduras o las plantas. Y sin embargo ese es el plan de Dios todavía. El uso de alimento en base a carne era una desviación del propósito de Dios. Muy bien, pero vamos a seguir estudiando. Por hoy, nuestro estudio ha concluido. Quiero invitarte para que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos leer su palabra y queremos pedir que nos ayude para poder comprender lo que hemos estudiado y también por la fe llegar hasta el lugar santísimo y poder participar de las cosas que están allí. Ayúdenos a vivir de acuerdo a su voluntad y vivir según lo que hemos aprendido. Quede con nosotros en este día, bendiga a los que nos ven y nos escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que aquí te esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.